Sientes que muchas veces se te generan en la mente, en el cerebro, pensamientos negativos que además de hacerte mucho daño, no te son nada útiles. ¿De qué forma se dan los pensamientos y cómo puedo gestionarlos, controlarlos para que no me martiricen y además saquen de mí la peor versión? Gestiona tus miedos, tu nivel de estrés y no llegues a un punto de ansiedad. Mírate el vídeo de hoy porque te voy a dar unos cuantos tips que pueden ser reveladores para ti. ¡Venga, vamos allá! Bien, lo primero que vengo a decirte es eso, es que creo que vengo con cosas que son reveladoras, al menos para mí, cuando yo en su momento las descubrí, fueron reveladoras. En tema del cerebro y de cómo funciona el cerebro, vamos avanzando, porque al final podemos decir que en las últimas 20-30 décadas hemos hecho avances espectaculares en neurociencia para conocer cómo funciona realmente nuestro cerebro, porque si sé cómo funciona algo, sé cómo sacarle partido y entiendo lo que me pasa desde el inconsciente, desde el subconsciente, para llevarlo a lo consciente. ¿Por qué tenemos estos niveles de ansiedad? Si realmente nuestro mundo, ¿no?, al menos actualmente y sobre todo en un país primermundista, no hay peligros, no nos acechan peligros continuamente como para vivir en esos estados de ansiedad en las que vivimos generalmente, ¿eh? No digo que pase con todo el mundo, pero sí que hay una tendencia muy clara, y cuando yo hablo con alumnas y alumnos es algo que me dicen mucho. Se nota mucho en jóvenes, lo notamos mucho en los institutos con adolescentes, y es algo que parece que es una pandemia. Muchas ansiedades, niveles de estrés, no saber gestionar nuestras emociones. Y una de las cosas que forma parte, y para eso también quiero recomendarte que te mires el vídeo que hice sobre cómo gestionar nuestras emociones, es darnos cuenta que cómo funcionan nuestras emociones y cómo aparecen, ¿no? Y ahí lo explico todo muy bien, pero la idea es que al final las emociones siempre vienen dadas por esto, por nuestro pensamiento, por la interpretación, valoración que yo hago a esa situación que me está pasando, a ese hecho, a esa frase que me han dicho, a ese pensamiento que me ha venido. ¿Qué valoración yo le hago? ¿Qué interpretación yo le doy? Y esa es la base de cualquier emoción y por lo tanto luego de cualquier estado fisiológico, físico, emocional, ¿no?, ese estado anímico, y luego por lo tanto tendrá un impacto real en mi conducta, y eso tendrá un impacto real en los resultados de mi vida y en lo que me está ocurriendo. ¿Y qué ocurre con esos pensamientos intrusivos que me aparecen? Pues que nuevos estudios, el otro día leí a David de Rosario, un neurólogo, nos decía, un neurocientífico, nuevos estudios apuntan que nuestros pensamientos funcionan de la siguiente manera. Me ha parecido muy bien, me ha parecido muy interesante hacer el símil, nosotros que también venimos de las redes sociales, tú que estás aquí viéndome desde una red social. Si os planteáis todo el tema de cómo funciona TikTok, cómo funcionan los Reels de Instagram, pues tú vas viendo, ¿no?, vas pasando, y en aquello que te quedas, en aquello a que le pones atención, en aquello a que le pones un me gusta o simplemente te quedas más rato mirándolo, te presenta, el algoritmo, te presenta más veces opciones parecidas, como esas, o eso mismo pero parecido. Pues el pensamiento funciona absolutamente igual. Nuestro cerebro nos presenta, nos propone pensamientos, ideas, afirmaciones, ¿no? Hoy será un buen día porque hace sol. O hoy será un mal día porque qué calor va a hacer con este sol. Entonces, tu cerebro te propone ese pensamiento y dependiendo de la atención que tú le das, te lo va a proponer más o te lo va a proponer menos, del mismo modo que lo hace Instagram y TikTok con sus vídeos cortos. Si tú le paras atención a menudo a un pensamiento y lo atrapas, lo que hará tu cerebro es presentártelo más veces, porque entiende que te es útil, que te gusta, que te sirve. Es decir, que si continuamente, por el tipo de etapa que estés pasando, te viene a la cabeza esos momentos en el que te has equivocado, has cometido un error, has fracasado, o te vienen pensamientos de problemas económicos, de crisis, problemas de salud, cuando te vienen esos pensamientos tú lo atrapas y te dedicas bastante tiempo. Y además le dedicas un estado emocional y fisiológico importante, con mucha energía. Tu cerebro dice, bien, esto a María le interesa, se lo voy a proponer más a menudo. Y te lo va a proponer de aquí 2 horas, te lo va a proponer hora y media más tarde, te lo va a proponer el día siguiente y te lo va a proponer 4 días después. Entonces, vale, pero qué horror, ¿qué hago? Si justamente lo que ocurre es que cuando vienen estos pensamientos que dices que me atrapan, María, es porque me preocupan. Bien, pues teniendo en cuenta cómo funciona,
que funciona parecido al algoritmo. Y esto me podéis decir, ay, vaya descubrimiento, sí, pero lo adivinábamos o lo suponíamos, y no yo, que soy psicóloga y me dedico a esto, sino que cualquier persona como vosotras lo podéis detectar que esto nos ocurre, y es como esa sensación de me he quedado embarazada y ahora veo embarazadas por todos sitios, me he quedado coja y ahora veo cojos y cojas por todos lados, o me voy a comprar ese modelo de coche y ahora veo ese modelo de coche por todos lados. ¿Esto es así? ¿Esto es real? Pues no, porque luego te pones a ver las estadísticas y estaremos en una muy baja natalidad, por lo tanto es bastante difícil que estemos en un, ¿no?, en un momento en el que hayan muchas embarazadas, o ese modelo de coche está el 20 en la lista de los coches más vendidos, más comprados. Lo que vengo a decir es, la estadística te dice que no, pero tu cerebro está parando más atención a esas cosas. Y tu cerebro se va a quedar y va a prestar, y le va a dar más tiempo y le va a dar más fuerza a ese pensamiento. Y tú vas a confirmar tu regla. Hay más gente embarazada, ¿no? ¿Ves? Me equivoco más, o estoy pensando en que yo no valgo, en que yo no sé qué, en que yo no sé cuánto. Yo pienso que no valgo, que no... Y es verdad, cada vez que me equivoco se va a quedar en mi retina, se va a quedar en mi cerebro. En cambio, no vas a contar las veces que lo has hecho bien, las veces que has sido productiva, las veces que que has acertado o que has tomado la buena decisión, sino que vas a recordar todas aquellas en las que fracasaste. Si ahora nos planteamos que te hacen una propuesta muy importante, lo primero que va a hacer tu cerebro es proponerte miedos. Eso es inteligencia, porque lo que está diciendo es, cuidado, alerta, no queremos pasarlo mal, porque tu cerebro no quiere que lo pases mal. Hablaremos del miedo, que es muy importante, en otro vídeo, así que estate atenta, suscríbete a mi canal para no perderte nada. Pero la idea es, cuidado, eso es inteligencia, el cerebro tiene que avisarte, ten cuidado porque la última vez que aceptaste algo parecido lo pasaste muy mal durante horas, creíste que no te ibas a, que no iba a funcionar, tuviste que estar un montón de días y meses trabajando para ello, probablemente se va a delatar que te falta conocimiento sobre eso, es decir, va a sacar todo aquello que te puede llegar a plantear un problema en ese camino. Normal, eso es inteligencia, por eso hemos llegado a donde estamos. Pero la cuestión ¿es verdad? Y ahí está el problema, que en ese momento mi cerebro no está siendo nada racional y lo que está haciendo es poniéndose en lo peor. Es un pensamiento que no me sirve. Hablo de este ejemplo, podemos ver muchos. Y aquí me parece muy interesante que separemos entre pensamiento positivo y negativo. No me gusta. Entre pensamiento útil y no útil. Me dirás, ¿y por qué no? Pues negativo o positivo. No. Hay pensamientos negativos que me son útiles. Y hay pensamientos positivos que pueden ser muy poco útiles para tu supervivencia, para tu estado de ánimo, para tu estado emocional, etcétera, etcétera. Ejemplo, salgo de una discoteca y... sí, me he bebido 3 cubatas, pero en este caso además condicionada por el alcohol, ¿no? Y por todo el efecto que conlleva que tiene el alcohol en nuestro cerebro. No pasa nada, pensamiento positivo. No me va a pasar nada, puedo coger el coche. Si te multan, ¿qué me van a multar? No me van a pillar. ¿Y si tienes un accidente? ¿Qué voy a tener un accidente si controlo? Pensamiento positivo que en este momento seguramente no me está siendo útil porque estoy poniéndome en peligro. En cambio, un pensamiento negativo de, ostras, quizá voy un poco contentilla, no estoy en mis, ¿no? Es difícil tomarlo, esta decisión, cuando estamos alcoholizados, también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero en ese momento un pensamiento negativo me puede ser útil. Lo veremos en otro vídeo, pero sobre todo es darse cuenta de que en lugar de centrarnos en ese pensamiento y que me atrape ese pensamiento, es qué puedo hacer con ese pensamiento o cómo puedo abordar ese pensamiento, ¿no? Pasar de la preocupación a la ocupación. Pero eso lo veremos más adelante, en otro vídeo. La cuestión es que pensamiento útil o no útil, no positivo o negativo. Hay pensamientos positivos que me pueden hacer mucho daño. El enamoramiento mismo, cuando estamos en ese estado de enamoramiento, que no vemos nada malo de la otra persona y a lo mejor tus amigos o tú mismo ves y dices... quizá no me conviene, quizá esto de que, ¿no?, de que sea así tan pasional, quizá esto de que... Y tus amigos, tu familia te dicen, pero ¿tú quieres decir? Pero tú en ese momento estás en un estado de enamoramiento, de un optimismo, positivismo, porque esa pasión... hormonas, neurotransmisores, están poniendo efecto en ti y seguramente tomarás decisiones equivocadas, como puede ser, me caso, ¿no? O me voy a vivir con esa persona. Así que no siempre un pensamiento positivo te es útil. Hay que pensar en pensamiento útil y pensamiento no útil. Pensamiento no útil, pues pensar, yo qué sé, el lunes en las pruebas médicas que tienes que hacerte el viernes y que lo paso fatal y que no sé qué, no sé cuántos. Porque ahora mismo pensar en el lunes en algo sobre lo que no tengo control y que va a pasar el viernes y que hasta que no ocurra el viernes no voy a
tener que preocuparme ni demás, pues tiene poco sentido. Lo que pasa es que es difícil, que ahora vamos a ir ahí, ¿eh? Pero el pensamiento te viene, ¡cling! ¿Qué tengo que hacer yo teniendo en cuenta esto que nos dice David del Rosario de funciona un poco como el algoritmo? Esto lo digo yo que es de mi cosecha, pero la idea es que funciona como cuanto más atención le dé ese pensamiento, peor. Pues tú lo que vas a tener que hacer es, bueno, evitar ese pensamiento. Pero no hay nada peor como decirle a un pensamiento que se vaya. Pensar en no pensar es pensar. Pensar en no pensar en eso es pensar en eso. Así que aquí está un poco el kit de la cuestión. ¿Cómo cambio yo esos pensamientos? Para ver cómo ese pensamiento puede inducirme a una conducta que me sea poco útil. Aquí hemos visto el tema de estoy borracha, tal, tengo una conducta u otra dependiendo de la valoración que yo hago de esa situación que estoy viviendo. Ah, sí, estoy contenta, tengo que coger el coche, lo cojo, no lo cojo, dependiendo de mi interpretación, ¿no? De mi valoración. Otra situación en la que además me puedo dar cuenta de ese control, ¿no? Por ejemplo, voy a una fiesta, no conozco a nadie. Eso es la verdad. La real, la fehaciente, la racional es voy a ir a una fiesta donde yo no conozco a nadie, ¿vale? Pero tú puedes interpretarla de muchas maneras distintas. Puedo interpretar, ostras, va a ser una oportunidad de conocer gente, ostras, qué bien, seguro que hablo con gente diferente, ostras, qué buena oportunidad para pasármelo bien, ostras, toda esa parte útil, porque además esto me va a ser útil. O tener pensamientos no útiles, que serían, ¡ah! ¿Y si me quedo sola? Es que no conozco a nadie y no voy a hablar con nadie. Es que además me van a mirar, me voy a quedar en un rincón, o directamente, no voy a ir porque no conozco a nadie. Y si no conozco a nadie, pues seguro que me quedo sola, así que mejor que no vaya. Y estamos perdiendo una oportunidad, ¿de acuerdo? En este caso, veremos que además eso va a influir en mi conducta, o no, o no voy. Ya he influido directamente. Acabo no yendo a la fiesta, que es una oportunidad de pasármelo bien, de conocer a gente, de crear contactos, etcétera, etcétera. Segundo, a lo mejor voy, pero con estos pensamientos no útiles voy a ir con un estado de ánimo muy diferente a con este paquete que te había puesto aquí. Yo cómo voy a entrar a una fiesta si pienso que no conozco a nadie, estoy pensando me voy a quedar sola, me voy a quedar marginada, ya verás, nadie va a venir a saludarme. Pues ¿cómo voy a entrar a la fiesta? Pues voy a entrar, pues eso, con un lenguaje corporal condicionado por mis pensamientos que va a ser cerrado y que eso va a hacer que los demás no se acerquen a mí. Porque no va a ser ya el hecho de que yo estoy cerrada porque no conozco a nadie y tengo vergüenza y mil cosas, todo lo que me venga por la cabeza, sino que tu lenguaje corporal que va a transmitir todo eso que estás pensando va a hacer que la gente salga huyendo. En cambio, si yo pienso, ostras, no conozco a nadie, pero bueno, oye, al primero que pille me pongo a hablar, o aquel que no sé qué, no sé cuántos, o creo que está la amiga de no sé quién, voy a enviarle un WhatsApp para que ya cuando llegue a la fiesta ya estará ella. Mil cosas que te dan utilidad y que van a sacar partido de esa situación de vida. Pensamientos útiles o pensamientos no útiles. Así que cada vez que tengas un pensamiento intrusivo, de estos que además se van repitiendo, que lo tienes rápidamente detectado en la mente, párate. Préstale atención. En este momento necesitamos prestar atención porque tranquila que ya le prestas atención de forma inconsciente y ahora lo que quiero es que pares atención de forma consciente. Para atención y aterrízalo. Ese pensamiento me está siendo útil, me sirve para la situación, para el momento que estoy viviendo ahora y seguramente la respuesta será un no rotundo. Seguramente no, ¿eh? Si estamos en estos pensamientos, la respuesta será que no. Si es que sí, bien, entonces debería de ocuparme. Es lo que decimos, ¿no? Si tengo un pensamiento de si no estudio no voy a aprobar el examen, tendría que no preocuparme, sino ocuparme. Tengo que prestar un trabajo, lo que tengo que hacer es no preocuparme, sino ocuparme. Ahí está el problema también, que esto lo hablaremos en otro vídeo. Pero toma conciencia en que si no me es útil, lo que tenemos que hacer es deshacernos de él. ¿Cómo? Pues justamente de esa forma, dándonos cuenta de que no nos es útil y de que no nos sirve. Un pensamiento es muy difícil que desaparezca pensando en que no debo pensar, porque nuestro cerebro debe de estar pensando continuamente, necesita pensar, no hay un vacío mental para nuestro cerebro. Entonces lo que deberíamos de hacer es, 1, buscar un pensamiento útil del mismo tema que anule el anterior. Por ejemplo, si nos dan miedo las agujas y tenemos que hacernos un análisis de sangre y lo tengo el viernes, que ahí tendría que, ya te digo que es un tip que deberías de trabajar, y es que nuestro cerebro funciona por semanas, ¿no? Por días, por semanas, por meses, ¿eh? Entonces lo que deberías de hacer es ponerte las cosas o a principio de mes, o a principio de semana y al principio del día, porque así es una manera de que tu cerebro no piense durante mucho tiempo antes. ¡Oh, el forro! Puñetero, ¿eh?
Entonces, es lunes y el viernes tengo el análisis y estoy pensando en el análisis cada 20 minutos o cada hora al día desde el lunes 5 días seguidos. Pues lo que tengo que hacer es pensar, vale, este pensamiento me es útil, tengo que crear un pensamiento que me sirva. ¿Cómo te vas a sentir una vez te hayas hecho el análisis? Porque si además para ti es un reto y te cuesta, después del análisis te vas a sentir bien. ¿Puedes premiarte después del análisis para buscar una premisa positiva que te haga motivarte a que sea viernes? Ves a la cama, por fin. ¿Qué beneficios te va a aportar el hecho de hacerte el análisis? Probablemente vas a descartar algo porque estás planteándote si puedes encontrarte mal por algo, puedes tener alguna enfermedad, alguna bajada de defensas. Pues el hecho de hacerte el análisis va a hacer que dejes de preocuparte por eso porque sabrás lo que tienes, si tienes o si no tienes. Y es más, si realmente hay una enfermedad importante, no tendría ningún sentido ir postergando y postergando y postergando ese análisis de sangre. Así que busca pensamientos que fortalezcan el por qué tengo que hacerme, en este caso, el análisis de sangre el viernes. Y que me ayuden a pasar mejor la semana, que ese tip primero que te he dicho de poner las cosas al principio te servirá mucho, pero a pasar mejor la semana pensando en eso que no me es útil. Porque nuestros pensamientos tienen un impacto brutal en nuestra conducta, en nuestro estado de ánimo y por lo tanto va a tener un resultado total en nuestros resultados. De hecho, hay muchas veces que hay resultados que se pueden llegar a ver condicionados por el estado de ánimo de las personas, ¿no? Si yo ya pienso que tengo esa enfermedad, si yo ya pienso, esto nos ocurre muchas veces, ¿eh? Si empezamos a leer o a googlear esos efectos que puede tener una enfermedad, parece que los sientas todos, ¿no? O si te imaginas que puedes llegar a tener piojos, te empieza a picar todo, ¿no? Al final es darnos cuenta cómo ese pensamiento nos puede llegar a condicionar y no ayudarnos en nada. Podemos haber sentido algo así cuando éramos pequeños, estábamos haciendo un ejercicio con la lengua afuera, concentrados, y de repente notabas al profesor detrás, ¿no? En ese momento, ¿cuál era tu interpretación de la realidad? Si aquello que hacías no se te daba muy bien, la interpretación es clara, ¿no? Tu lenguaje interno era claro. Si aquello lo dominabas, si tu profesor además era una persona que te felicitaba y te premiaba cuando hacías las cosas bien, probablemente tendrías otro lenguaje interno. Pero si en el momento que estabas haciendo eso te venía esa primera parte que es ahora me equivocaré, seguro que lo hago mal, me está mirando, está al acecho de si... pues seguramente te equivocabas. Muy diferente hubiese sido si hubieras pensado, ¡buah! Este es mi momento porque esto lo domino, de quedar bien ante toda la clase y que el profesor o la profesora me felicite. Aquí está el tema, ¿no? ¿Cómo puede llegar a cambiar nuestros pensamientos a nuestra conducta? Útiles, no útiles. Cuando no es útil, busca un pensamiento útil que lo sustituya. Aunque sea, hazlo solo, cambia esos pensamientos de útiles, ¿no? De no útiles a útiles, aunque sea solo por esos resultados y esas consecuencias, ¿no? No es lo mismo ir a la fiesta pensando, ¡guau! Seguro que voy a hacer un montón de amigos y va a ser una gran oportunidad para conocer a gente. No conozco a nadie, que vas a ir casi arramblada o arramblado a la pared. Cambia de ese pensamiento no útil a un pensamiento útil. Pasa del inconsciente y del automático que te viene, ese pensamiento intrusivo que machaca, no prestes atención, sino que te ocupes a él. Si hay algo que puedas hacer sobre él, hazlo, esto lo veremos en otro vídeo, y sobre todo empieza a tomar conciencia. Pasa del inconsciente al consciente. Y yo te espero aquí en mi canal, suscríbete para no perderte nada, con más vídeos.